El libro secreto de Yeshua. Tomo 1. El momento del despertar. De Daniel Megua. Editorial Ishtar. 19. Pushkara. Una hermosa mañana partimos a pie, Josh y yo. Como hacía mucho tiempo que habíamos vendido nuestros caballos, decidimos limitar nuestro equipaje a 1 o 2 fardos. La primavera hacía su aparición y, según dijeron los que nos podían aconsejar, el macizo montañoso del que teníamos que salir para ir hacia el sudeste no representaba un auténtico obstáculo para quien sabía caminar y economizar su agua. Las noches seguirían siendo frescas, pero muy pronto el calor de las mesetas y de las llanuras, transformándose en el fuego del desierto, serían nuestro fiel compañero. Y así fue. Ignoro cuánto tiempo caminamos de un minúsculo poblado a otro, compartiendo a veces la pista con campesinos que abordaban dignamente sus impresionantes turbantes coloreados y mujeres cuyos vestidos iridiscentes e innumerables brazaletes nos maravillaban. Cuando abandonamos las altas montañas, entramos en otro mundo. Las vacas y los búfalos eran más numerosos y los monos empezaban a pulular, a veces de forma agresiva. Los días no contaban más, ya que nos maravillaba todo de ese pueblo que, a su vez, parecía maravillarse de todo. No había riqueza en ninguna parte, sino una belleza resplandeciente, una explosión de rojos y ocres bajo un azul de una pureza total. Además, había dromedarios, esos robustos compañeros a los que tanto amaba. Era evidente que nuestras presencias contrastaban en ese paisaje. Nuestros atuendos no eran de ningún pueblo, sino una mezcla heteróclita que delataban varios países y climas diferentes. A todos con quienes nos cruzábamos parecía divertirles nuestra presencia y, a menudo, su juego consistía en mirarnos de arriba a abajo con insistencia. Del vocabulario que habíamos aprendido a cultivar en Meruardana, solo subsistían unas pocas palabras rudimentarias con las que nos comunicábamos para lo esencial. ¿Sabíamos a dónde íbamos? A decir verdad, no mucho. Teníamos que dirigirnos hacia el sur, cruzando un desierto de rocas y arena, encontrar las orillas sagradas de un pequeño lago donde se veneraba al señor Brahma, girar oblicuamente hacia el este hasta encontrar un gran río surgido, decían, del cuerpo de Shiva, en cuyas orillas una ciudad poblada de sabios acogía de buen grado a aquellos que se disponían a abandonar esta vida y, para finalizar, sería de nuevo hacia el sur y el este, hasta el mar, hasta Lenagar. Yoseram se mostraba tan feliz como yo de hacer esta ruta que vivía como un peregrinaje hacia no sabía exactamente qué. Por desgracia, su cuerpo se cansaba. Por supuesto, mis manos se esforzaban en cuidarle. Sin embargo, se habría dicho que se empobrecían en cuanto se acercaban a él. Aquello me hizo interrogarme y dudar de mí mismo en varias ocasiones. En el fondo de mi corazón acabé comprendiendo que era una enseñanza más que me era destinada. Quizás quería forzar las cosas intentando oponerme a la vejez que inevitablemente marcaba su cuerpo. Cuando la savia se retracta en el tronco de un árbol y sus hojas amarillean, hay que saber aceptarlo y no rebelarse contra la ley de las estaciones. Por otra parte, si bien Josh tenía necesidad de preservar sus fuerzas, todavía caminaba con paso firme y decidido. Era su dignidad y había que respetarla. Sea como fuere, día tras día, tomando todo el tiempo que era necesario y, de tanteo en tanteo, logramos atravesar el desierto. Aquel pequeño lago de Brahma que buscábamos como un refugio salvador para nuestras carcasas humanas y grato para nuestras almas, era infinitamente más conocido y venerado en todo el país
de lo que habíamos imaginado. Josh estaba emocionado. Él, que en el viaje que tanto había marcado su juventud, no había llevado sus pasos más allá de la montaña de Salomón. La idea de que llegaríamos a ver el lago de Brahma parecía emocionarle particularmente. Brahma era la imagen, la personificación de la naturaleza impalpable e intemporal del sin nombre, el reflejo terrestre de Brahman cósmico, el uno mismo supremo. Eso no era anodino para nosotros, cuya tradición no podía, ni por un instante, contemplar la idea de representar al Eterno, ni siquiera sugerirlo. Por mi parte, cada vez más meditaba sobre el hecho de que, cuando hablaba de mi Padre Celeste, modelaba a mi manera una imagen de Él, y que esa imagen era, sin duda alguna, arbitraria. Era perfectamente consciente de que era la herencia impuesta por un largo linaje de ancianos barbudos que no habían sabido pensar más que en términos de masculinidad. Por lo tanto, me daba cuenta de que mi padre no era un padre en el sentido en que la mayoría lo entiende, sino que podía también representármelo perfectamente como una madre. Sin embargo, ¿quién de los míos hubiese podido comprender esto? ¿Los del Cramel? Sí. ¿Los de mi pueblo? Muy pocos, seguramente. En otra parte, en Galilea, en Samaria, en Judea, nadie estaba seguro. Habría sido un escándalo. Entonces, en el fondo de mis reflexiones, me preguntaba a menudo si una parte de mí no era finalmente más cercana a ese pueblo de Brahma que a aquel que me había visto nacer. Y cuando un día un sacerdote vino a explicarme con sus propias palabras que Brahma tenía su contraparte femenina, Svarasvati, su otra energía, mi cuestionamiento se reforzó aún más. Pero más allá de Awoun, más allá de mi padre-madre, más allá de Brahma Svarasvati y sin duda también de Ahura Mazda, ¿qué había? ¿El sin nombre? Me parecía que evocarlo así era ya nombrarlo. Entonces, ¿el silencio? Ni eso, pues se decía que había un sonido detrás del infinito, el sonido. Fue en ese estado de espíritu cuando el pequeño lago de Brahma se me apareció al final de una pista arenosa. El día tocaba a su fin y Yoseram cojeaba, labrado él también por todas las reflexiones que le atravesaban. Como hacía calor, nos tumbábamos sobre uno o dos de los grandes peldaños de piedra que descendían hasta el agua, saturada de peces. Todo estaba teñido de blanco, de rosa y de oro. Al día siguiente, tardamos poco en dar la vuelta a aquel pueblo tan modesto, cuyas casas y pequeños templos se aglutinaban sobre el contorno del lago. Pushkara, ese era su nombre. Podía definirse como un santuario desnudo ofrecido a los cielos. Aunque debían ser pocas las personas que vivían allí, dado el número reducido de sus construcciones, una multitud de peregrinos, monjes, ascetas y mendigos poblaba sus calles y se entregaban a sus interminables abluciones en las aguas de Brahma. Tal abundancia de vida era algo hermoso de ver, intrigante también por sus desbordamientos devocionales y sobre todo emocionales. Mi compañero y yo estábamos habituados a un poco más de sobriedad, pero la sacralidad estaba tan presente que se volvía tangible y obligaba a un respeto. No necesitábamos mucho tiempo para darnos cuenta de que no encontraríamos un lugar donde alojarnos en Pushkara. Tendríamos que vivir en las afueras, en las riberas populosas del lago o bajo algún ramillete de palmeras, el tiempo necesario para recuperar nuestras fuerzas. Aunque, a decir verdad, aquellas grandes piedras planas que encontrábamos al llegar nos satisfacían bastante y nadie parecía reivindicarlas. Fueron, por tanto, nuestro puerto de amarre durante 3 días enteros. Para nosotros, nada podría haber pasado en Pushkara. Era agradable dejarse envolver por la atmósfera de devoción que reinaba, y eso era todo.
No había ningún templo destacable, y todos los que rezaban y se bañaban en el lago con el único nombre de Brahma en su boca, no tenían otra preocupación que la pureza de su propia persona. Sin embargo, algo acaeció para recordarnos que ninguna de las etapas de nuestra larga marcha estaba desnuda de sentido. Siempre fui más o menos consciente de ello, pero a veces las miradas más amplias se dejan hipnotizar por la simple belleza de un lugar. Nadie de nosotros está suficientemente atento a la manera cómo se escribe su vida en sus menores detalles. Una mañana, una mujer a la que había advertido por el rosa iridiscente de su atuendo y la cantidad de brazaletes que llevaba, se acercó a mí. Bajo su velo bordado de grandes retazos de metal dorado, daba la impresión de estar muy segura de sí misma. Un poco sorprendido por aquella seguridad, la saludé discretamente. Entonces se dirigió a mí en la lengua de Merubardhana. Me llamo Svarasvati, como la esposa de Brahma, dijo arbolando una amplia sonrisa. ¿Quieres darme tus manos? Decididamente, aquello era una costumbre en ese país. No estaba nada acostumbrado a tal familiaridad por parte de una mujer, pero le tendí mis palmas sin vacilar. Enseguida me gustó la intensidad de su mirada. Sus ojos eran como dos perlas claras en mitad de un rostro amulatado y ya muy arrugado. No estás aquí por Brahma, ¿verdad? Su pregunta era un poco abrupta, y eso también me gustaba porque, desde nuestra llegada a Pushkara, no había podido entrever un diálogo con nadie. Más allá del problema de la lengua, tenía sobre todo la sensación de que el esplendor del lugar y el tipo de sacralidad que lo envolvía solo podía hacer nacer lo que llamaba las plegarias aletargadas. Las plegarias aletargadas eran para mí esas que se recitan maquinalmente como para recibir no se sabe demasiado qué y hacerse perdonar no se sabe tampoco demasiado qué cosa. Eran como los molinos de agua que giran y giran en los campos, pero que ignoran por qué lo hacen. No sé en verdad quién es Brahma, respondí. Cuando buscamos, no podemos pararnos en un nombre. Creo que un nombre es un reflejo que esconde a otro. Lo necesitamos, pero quizás no haya que alargarse demasiado en él. Es una puerta por traspasar. Por un instante me dije que iba a perder a mi interlocutora en las circunvoluciones de mi reflexión, porque no debía de ser más que una simple campesina un poco atrevida. No obstante, no fue así. Tienes razón, me respondió en absoluto turbada. De hecho, tus manos dicen que no quieres distraerte con Maya. Shiva ha clavado su tridente en ti. Al oír aquello, le pregunté si era la esposa de un brahman, pues era evidente que tenía cierta instrucción. No, no hay ningún brahman en mi pueblo, ningún sacerdote. Está prohibido. Nosotros somos diferentes. ¿Ningún brahman? No. Mis ancestros vienen de muy lejos. Los valles donde vivían se sitúan en alguna parte en el corazón de las altas montañas que se elevan al norte. Eso fue hace tanto tiempo. Desde entonces han pasado muchas cosas. ¿Puedes contármelo? No lo sé. De todos modos, no aquí. ¿Es un secreto? En realidad, no. Pero siempre es difícil. Svarasvati soltó mi mirada que había atrapado un instante y deslizó de nuevo sus ojos sobre las palmas de mis manos. ¿Es realmente necesario? No. Era la cuarta vez en muy poco tiempo que me decía no, un no categórico. Estaba demasiado atento a las palabras y a las actitudes para no comprender que aquella mujer escondía una herida. Hay una puerta alta de piedra como una arcada que da al desierto a la salida del pueblo, yendo hacia el este. Si queréis, tu viejo amigo y tú, reuniros allí conmigo esta tarde, a la puesta del sol. Mi familia vive por allí.
ni que decir tiene que con los últimos reflejos rojizos en el cielo, Yoseram y yo estábamos en el lugar de la cita. La mujer vestida de rosa estaba ya allí, con una cesta de verduras a sus pies. Al vernos llegar, lo agarró y lo mandó sobre su cabeza con un gesto milenario. Sin decir palabra, nos señaló un grupo de 3 o 4 casitas de adobe que podíamos distinguir en las proximidades, en un hueco del terreno. Las seguimos hasta allí, escoltados al instante por unos perros sarnosos, ladrando intempestivamente. La primera casa era la más grande de todas, y fue bajo su techo de palmas que Sbarasvati nos hizo entrar, al tiempo que una docena de niños harapientos se agarraban a nuestras túnicas. Entonces un anciano salió de la penumbra y con un grito ronco los ahuyentó a todos. «Es Gulim, mi padre», dijo la mujer, rogándonos que nos sentáramos sobre un tapiz dispuesto en uno de los rincones de la única habitación de la casa, al lado de un cofre y unos platos esparcidos. Un instante después, se habían unido a nosotros unas 15 personas más, hombres y mujeres, algunas de ellas con bebés. Alguien encendió unas lámparas de aceite y los rostros se iluminaron. Estábamos allí frente a toda una familia y a los miembros de una comunidad que, ostensiblemente, vivía un poco separada del pueblo. Todos hablaban la lengua de Meruardana, como con intención de romper los murmullos y las risas ahogadas que invadían la sala. Una mujer muy anciana de cabellos largos y blancos, que llevaba un collar de piedras enormes, se puso a entonar un canto. Cuando hubo terminado, y después de que un joven nos sirviera una bebida caliente, Sbarasvati tomó la palabra. Nos dio la impresión de que su voz era preponderante. «Vosotros también sois diferentes», dijo. «Aquí desconfiamos de los que no son diferentes, porque a menudo no viven. Ponen siempre los pies en los mismos lugares, hacen siempre los mismos gestos, piensan siempre del mismo modo y sin saber por qué, y juzgan». Estaba infinitamente de acuerdo con lo que escuchaba, aunque en el transcurso de nuestro interminable viaje, Josh y yo siempre nos habíamos topado con hombres y mujeres diferentes. Sí, compartía esa visión porque, a pesar del hecho de que todos los pueblos eran diferentes unos de otros en el seno de lo que hacía su especificidad, también me habían parecido inmóviles, petrificados en sus rutinas, incapaces de aventurarse fuera de unos principios inscritos en su cabeza por la sucesión de generaciones. Y en mi hogar, en el corazón mismo de mi pueblo, tenía que reconocer que también se vivía así, dormitando. Desde que le pedí a Yoseram que me acompañara en mi loco itinerario, con frecuencia me pregunté si no fue en parte esa constatación la que me empujó a desear tanto el ponerme en camino. No podía imaginarme quedándome inactivo ante una humanidad a la que veía dar vueltas sobre sí misma, padeciendo eternamente los mismos males, los mismos miedos, reproduciendo las mismas pequeñeces, edificando las mismas sempiternas barreras, amando pobremente y creyendo saber todo mientras experimentan tan poco en su alma. ¿Acaso juzgaba? Lo constataba. Nunca había dejado de hacerlo y quería poner todo en obra para que la inteligencia del amor estallara un poco más en el mundo de los sonámbulos. La inteligencia del amor. Lo esencial del secreto que buscaba penetrar estaba allí, una clave oculta hasta detrás del nombre de Aboún. Era por ella por lo que había vuelto a este mundo, para proponerla a aquel que se mostrara dispuesto a recibirla y fuera lo bastante fuerte y humilde para hacerla pivotar en su propia cerradura. Esa convicción se anclaba cada vez más en mí. A veces era tan potente que me hacía interrogar sobre mi propia humildad. ¿Podría ser que estuviera simplemente inventándome una misión y un porvenir a la medida de un orgullo infinitamente sutil? Y sin embargo, tal como lo había detectado Sbarasvati esa misma mañana, no quería distraerme con Maya. «Tienes razón»,
dije juntando mis esfuerzos para extraerme del desfile de mis reflexiones. Las verdaderas diferencias se atraen porque se reconocen entre sí, y hemos venido de lejos con la intención de encontrar unas diferencias más grandes aún que aquellas con las que hemos venido a este mundo. No pidas demasiado. Nuestra diferencia es fatigosa de llevar. Me pareció que era el buen momento para realizar la pregunta. ¿Tú y tu familia no vivís con los demás en el pueblo alrededor del lago? No es realmente una elección, Svame, sino una especie de fatalidad. Jamás hablamos de eso, quizás con la esperanza de olvidarlo. No se olvida nada, hermana, se disimula, se oculta, entonces se ramifica en nosotros y nos asfixia desde el interior. Estás aquí porque he visto que tú podías comprenderlo, ya que nadie penetra entre estos muros si no es de nuestro pueblo, y lo que he visto me ha gustado. ¿Qué has visto? Que tienes la mirada que sana, y que hablarte es bueno para quien te habla. Entonces, es eso, no soy generosa, y es para que respiremos mejor, quizás por lo que estás aquí, porque las diferencias demasiado grandes son como los secretos demasiado pesados, aprisionan y duelen. Entonces, cuando se puede, hay que compartirlas. En la penumbra, destacándose de los suyos que no decían ni una palabra, la mujer del atuendo rosa, cuya mirada evocaba dos perlas claras, se levantó de repente con toda dignidad. «Escucha», dijo tras aclararse la garganta. «Fue hace mucho tiempo, mucho tiempo. Había habido una gran destrucción y los cielos acababan apenas de reconstruirse encima de nuestro mundo. Nuestro pueblo había tenido la suerte de poderse refugiar en las tierras altas del norte, consideradas inaccesibles, y así fue como pudo escapar de muchos desastres. La suerte se la menciona a menudo respecto a este tipo de cosas, pero no, la suerte no existe. Lo que nombramos así, lo sabes, no es más que el fruto momentáneo de las buenas acciones sembradas en el pasado o las promesas que hacemos en el presente. Por aquel entonces, entre nosotros, había unos sabios. Al conducirnos hacia las tierras altas para ponernos a salvo, sabían también que se acercaban al portal de una misteriosa comarca donde vivían otros que eran mucho más sabios que ellos. Aquellos eran unos hombres para quienes el tiempo y la materia de este mundo se hacían tan maleables como un poco de arcilla entre las manos de un alfarero. Hombres de eternidad que, en cierto modo, bebían del sol y conversaban con las estrellas, como antorchas para preservar esta tierra de la oscuridad y guiar a su humanidad. Durante unos 1000 años, nuestros sabios y nosotros mismos nos convertimos en sus hermanos pequeños, conscientes del privilegio de vivir cerca de su radiación y de recoger sus perfumes. Habíamos adquirido su confianza y, sin necesidad de un pacto, comprendimos que nuestro cometido era ser los guardianes del acceso a su universo. Incluso cuando un universo está hecho de luz, existen unas puertas en ella que se abren sobre otras realidades. Es una ley de eternidad. Ninguna frontera puede ser totalmente hermética porque todo se toca y se habla, incluso en voz muy, muy baja. Así pasaron 1000 años, pero al rozar demasiado una luz pura, ocurre a menudo que nos ponemos a codiciarla y queremos hurtar lo que creemos son sus secretos. Aquellos de los nuestros que creíamos sabios no habían comprendido que tales secretos no se hurtan, no se puede, simplemente porque éstos no existen como tales, son una fuerza que debemos hacer crecer en nosotros. ¿Acaso se puede espiar al árbol para apropiarse un poco de la fuerza que le hace producir sus frutos? Ninguno de nosotros estaba preparado para aceptar el principio según el cual toda vida solo accede a la gran vida por sí misma. Aquellos que creíamos eran nuestros sabios
Habían olvidado que esta gran vida se autogenera y que es inútil picotear trocitos de sol aquí y allá, como por envidia o por celos e imaginando ganar tiempo al tiempo. Los poderes que a veces nos esforzamos en acumular no son ni las marcas de la fuerza ni los testimonios de la realización, sino más bien las semillas de una tormenta que no se ve venir. Nuestros ancestros nos arrastraron en su extravío. Inevitablemente su apetito de poder desencadenó un terrible torbellino. De desarreglos en desarreglos, la naturaleza del lugar donde vivían les empujó progresivamente hacia los valles y los desiertos, allí donde tantos hombres y mujeres habían encontrado ya su hogar desde hacía tiempo. Y en todas partes les decían, «Bójame», lo que significa «aléjate, vete». Desde entonces parece que nuestro hogar no está en ningún lado. Nos dispersamos y somos incapaces de recrear nuestra unidad en una tierra que sea verdaderamente nuestra y perseguidos por ese terrible «Bójame». Sarasvati se detuvo ahí durante un buen rato. Sentía que su relato, que sonaba a confesión, no hacía más que reavivar una profunda herida. Tenía un nudo en la garganta y nadie de los suyos se atrevió a añadir nada a su descripción. ¿Por qué nos confió todo aquello? Es una maldición, retomó al final en un suspiro. Los maestros de luz nos echaron y estamos en la expiación porque nuestros ancestros traicionaron su confianza. Es así. Entonces, un día, si hay uno que surge para reunir nuestras almas... Su frase quedó en suspenso y sentí que debía expresarme, o más bien dejar que la presencia que crecía en mi interior se expresara. Siempre era la misma, y cuando no me empujaba a poner mis manos sobre los cuerpos, sabía que me pedía aplicar mi voz sobre las almas heridas. Ignoro en quién o en qué ponéis vuestra fe en este momento, porque cuanto más camino hacen mis pasos, más los nombres de nuestro Padre, el de todos, se suceden y cambian de rostro. Sin embargo, lo que comprendo es que estos nombres nunca cambian de tono. Hablan siempre del mismo amor protector. Entonces, ¿cómo pensar que aquellos que expresan su sol, los maestros de luz, puedan concebir una maldición? ¿Acaso la luz puede engendrar tal cosa? ¿Es capaz de pensar por un instante en una venganza? El viejo Gulim, el padre de Sarasvati, me interrumpió. Eres muy joven, pero puesto que pareces venir de tan lejos y ser tan sabio, ¿cómo lo llamas a esto si no es maldición? Lo llamo envenenamiento del alma hacia sí misma. Os miro y veo que es vuestra gran familia, todo vuestro pueblo, este que se ha dispersado, el que se inflige su propio tormento. Es imposible. ¿Qué es imposible? ¿El sentimiento de una falta que se lega de generación en generación? ¿El peso de una culpabilidad que se perpetúa y se hace crecer con la sola fuerza de nuestros pensamientos? Todo esto es la mecánica de nuestro sufrimiento en este mundo. Allí de donde vengo, me han enseñado que elaboramos nosotros mismos los venenos que nos enferman, pero que acusamos siempre de ello a los demás. Si queremos sanar, debemos perdonarnos a nosotros mismos. No sé por qué estamos aquí esta noche, pero sí sé que para estar en paz con el otro hay que haber probado la paz en uno mismo y haberla instalado. ¿Qué tengo que perdonarme? Retomó Gulim exculpándose. Fueron nuestros ancestros quienes pecaron. ¿Y quién te dice que no eras tú, el abuelo de tu abuelo? La pregunta que acababa de caer de mis labios acalló los murmullos que volvían a invadir de nuevo la sala. Gulim se levantó con dificultad del rincón donde estaba sentado y salió a paso lento. Para romper el malestar que se instalaba, Sarasvati no tardó en retomar la palabra. Su voz, sin embargo, ya no era la misma. Detonaba cierta fragilidad. Aquí, como en todos los lugares donde vamos, Svame,
Nos llaman Hanabadosh. Eso quiere decir que no formamos parte de todos los que viven en este país, que somos impuros. Entonces, hermana, tenéis que resolver sentiros puros, tan puros como los otros en el cielo de vuestra alma, allí donde todo se graba, y que tenéis que hacer todo lo posible para que así sea. El Eterno jamás nos castiga. Sabe muy bien que somos suficientemente capaces de hacerlo por nosotros mismos. ¿Quién comprende que la libertad que el Eterno nos otorga llega incluso hasta darnos el poder de construir nuestras propias prisiones? Están las que nos confeccionamos para nosotros solos y las que llegamos a edificar en complicidad con nuestro pueblo. La pregunta es, pues, ¿queremos ser libres o nos sentimos obligados a extraer siempre nuestra agua del mismo pozo? Esta vez hubo un silencio prolongado y plomizo en la humilde casita donde nos habíamos reunido. Finalmente, Sbarasvati se levantó y todos la imitamos. En verdad, no había nada más que añadir. No sabía si había podido serle mínimamente útil a esa familia que se sentía rechazada, pero dentro de mí me dije que, una vez más, había sido instruido y que, decididamente, todo se presentaba en mi camino para que me forjara. Aprendí a escuchar, aprendí a hablar y también aprendí a callar e incluso aprendí a aprender. Estaban las miradas, los miedos, las expectativas, las esperanzas y esos 1000 detalles por detectar en la superficie de la piel de unos y otros como en el hueco de su corazón, hasta en las últimas señales que nos hacen a veces, como esta de Sbarasvati, cuyos ojos eran 2 perlas tan claras. Mientras nos disponíamos a despedirnos, nos mostró una pequeña piedra incrustada en la tierra del muro de su casa. Era una piedra triangular, con la punta hacia arriba y 3 círculos dispuestos armoniosamente en su centro. La marca de Shimbolom, grabada en el reverso del medallón de Salomón. Mi familia la posee desde siempre, comentó Sbarasvati. Se dice que mis ancestros la trajeron del país de los maestros de luz, donde están aquellas montañas tan altas.